un seminario, va a ser en forma presencial. Yo hace rato que no doy en forma presencial en la facultad, tal y así que creo que ni conozco la sala principal. Así que mañana nos vamos a ver a las 10 de la mañana. Ese seminario, taller, como le llaman, va a ser de imágenes con casos clínicos nuestros del hospital, que es bastante interesante y llevadero. Y Javier Cabalasca me había sugerido que le dé hoy espondiloartropatía y lumbalgia inflamatoria, pero eso lo voy a dar la próxima clase, que sería el martes que viene 24. ¿Por qué opté por esta primero? Porque tiene una parte tediosa teórica que requiero paciencia, pero al final, con fotos de casos prácticos, se justifica porque cuando a ustedes les toque hacer guardia y atención primaria, la presentación clínica de los reumatismos de partes blandas son muy comunes, muy comunes. Y tenemos también esta suerte de patología en común con los traumatólogos. Si bien los reumatismos de partes blandas, como vamos a ver ahora, pueden generarse con mínimos traumas, también con sobreuso de maniobras o de acciones deportivas o laborales. Eso es lo que nos une en común nada más con esta especialidad, que es la especialidad de la cirugía del músculo esquelético. Entonces el tema de hoy va a ser reumatismo de partes blandas y se originan a partir del dolor y o la inflamación que asienta en las estructuras musculoesqueléticas que rodean la articulación como tendón, ligamento, bursa, cápsula, entesis. Sí. No se conoce con exactitud su prevalencia, y si bien pueden ocurrir a cualquier edad, son más frecuentes entre la cuarta y la quinta década de la vida. Habitualmente reconocen un factor precipitante y son entidades benignas con tendencia a la remisión espontánea, y el médico debe estar familiarizado con la anatomía del segmento comprometido, con los mecanismos más comunes de injuria, con la demanda física que generan ciertas actividades y con las diferentes opciones terapéuticas que permitirán la reinserción del paciente a su actividad laboral o deportiva. Por lo tanto, las principales características de los reumatismos de partes blandas es que es una causa frecuente de consulta, y yo diría muy frecuente de consulta. Son benignos, son extraarticulares, pero a veces duelen como si fuera la articulación, remiten con el tratamiento adecuado. La etiología de los procesos traumáticos, como le dije recién, únicos o repetidos, que ocurren como consecuencia del uso excesivo o desacostumbrado de una articulación, ya sea a nivel laboral o deportivo, son la principal causa que da origen a estos síndromes. Algunas afecciones, como la artritis reumatoidea y la osteoartrosis, también pueden acompañarse de distintas formas de reumatismo de partes blandas. Volviendo acá a un uso desacostumbrado en lo que hace a lo laboral o lo deportivo. Lo deportivo, por ejemplo, alguien que no hizo nunca pesa y va a un gimnasio de pesa y es ansioso y empieza a hacer bíceps, obviamente, y se le va de mambo el peso con el cual hacen los bíceps, seguramente va a ser una tendinitis bicipital o una bursitis subaracnoidea, como lo vamos a ver. Y de lo laboral, si uno no está acostumbrado, por ejemplo, a hacer una actividad como si fuera un oficio de pintor y se pone a pintar un techo y no lo hace nunca, seguramente ese individuo puede llegar a ser una tendinitis de supraespinoso del hombro. Entonces, acuérdense que cuando ocurre un uso excesivo desacostumbrado de una de las articulaciones, de una región de la articulación, obviamente esas pueden ser las consecuencias. Vamos a hacer algunas consideraciones anatómicas. Se debe tener en cuenta cuáles, digamos, son los diferentes factores que participan facilitando la función articular, siendo lo más destacado la geometría ósea y las estructuras intraarticulares asociadas, el aparato de sostén ligamentario, la unidad músculo-tendinosa, las estructuras neurovasculares y anormalidades en el desarrollo. Esto no es para que se acuerden en absoluto. Esto es para entrar un poco en lo que es, por ejemplo, la estabilidad de la articulación, que va a estar dada por la congruencia de las diferentes superficies óseas que la conforman, sumado al aporte que brinda la cápsula y los diferentes ligamentos. Las estructuras intraarticulares asisten en la estabilidad, reducen la carga que soporta la articulación,
distribuyendo el impacto en forma uniforme y lubrican la superficie articular. La unidad músculo-tendinosa controla dinámicamente la movilidad articular. Las deformidades, así como las injurias neurovasculares por trauma directo o atrapamiento, pueden alterar la biomecánica también articular. Estos factores constituyen la base anatómica que va a dar origen a la mayor parte de los reumatismos de parte blanda, ya sea por compromiso directo o bien por compromiso de elementos vecinos a ese. Entonces sí o sí tenemos que hacer un repaso de la anatomía y de la histología funcional de las estructuras periarticulares, tendones. Si ustedes le preguntan, se reciben de médico o tienen un familiar, un primo, un vecino, ¿me puede decir lo que es un tendón? ¿Qué le van a decir ustedes? ¿Qué es un tendón? Bueno, un tendón constituye el elemento de unión entre ¿qué? Entre el músculo y el hueso. Están formados por tejido fibroso denso, presentan poca extensibilidad, pero en cambio poseen una gran flexibilidad, poseen conexiones muy sólidas y altamente resistentes a la tracción. Habitualmente tienen forma de cordón o de cinta y en ocasiones adoptan una disposición ancha y membranosa como la poneurosis de inserción. Histológicamente cabe distinguir las fibras de colágeno, que se orientan en forma paralela al eje mayor del tendón, y las células denominadas fibroblastos, que se disponen en hileras entre las fibras colágenas. Algunos tendones están rodeados de una vaina de tejido conjuntivo tapizado por tejido sinovial, o sea, vaina sinovial, que facilita su desplazamiento en el interior de las correderas osteofibrosas. Desde un punto de vista funcional, es especialmente relevante la entesis, que es la unidad anátomo-funcional constituida por la porción del tendón más cercana a su inserción ósea, o sea, al hueso, zona en que la inervación es abundante. La vascularización tendinosa es muy escasa. Y me detengo en esta y pongo el cursor acá, en que los tendones están rodeados de una vaina de tejido conjuntivo tapizado por tejido sinovial. Y dice vaina sinovial. ¿Qué importancia tiene esto para no estudiar de memoria? Si le han dado artritis, monoartritis, oligo y poliartritis, la artritis es sinónimo de sinovitis. Mejor dicho, la sinovitis es la inflamación de la membrana sinovial que recubre a las articulaciones, nos va a dar como consecuencia una artritis. No sé si me están escuchando, porque esto es como hablar de la pared. Sí, sí, Bien. Entonces, si ustedes se fijan en sus manos y en la cara dorsal, se van a ver los tendones extensores de los dedos. Los flexores generalmente no se ven. Esos tendones extensores que pasan por el dorso de la mano y que llegan hasta los dedos, cuando se inflama esa sinovial, va a dar una tendinitis y a veces da lo que se llama una dactilitis, cuando es de un solo dedo, que es como un dedo en salchicha. Y esa es la importancia de acordarse, como un cable de electricidad cuando uno lo pela, que la vaina sinovial lo están recubriendo por dentro. Bueno, músculo esquelético. Yo no sé qué se acuerdan de la anatomía o de fisiología de los músculos esqueléticos, pero los músculos también denominados voluntarios, los esqueléticos o estriados, se insertan en los huesos y dan soporte al organismo y le confieren movilidad. Constituyen casi el 50% de la masa corporal. Y las fibras musculares esqueléticas, que son largas y cilíndricas, tienen una gran cantidad de núcleos aplanados que se disponen inmediatamente por debajo de la membrana plasmática o sarcolema. Y ahora viene todo como si fuera un texto de trabalengua. Vean los títulos de recordarlo, nada más. Ustedes repasen y repasamos todos juntos un poco de anatomía. Cada fibra presenta la propiedad de acortarse bajo la influencia del estímulo voluntario reflejo. La capacidad contráctil radica en unas estructuras de naturaleza proteica, las miofibrillas. Las fibras musculares se agrupan formando haces alargados denominados fascículos y su tamaño suele reflejar la función del músculo. Y las fibras musculares están separadas por un tejido conjuntivo llamado el endomisio,
Alrededor de los fascículos se dispone de un tejido conjuntivo laxo, el perimicio. La mayoría de los músculos del organismo están formados por una gran cantidad de fascículos envueltos por una vaina externa, que es el epimicio, constituida por tejido conectivo denso. Y acá este último párrafo, el más importante. Los vasos sanguíneos y los nervios neurovascular entran por el epimicio y se dividen y ramifican en todo el músculo gracias al perimicio, pero la vascularización muscular es muy abundante. ¿Qué importancia puede llegar a tener esta última frase donde dice la vascularización muscular? Es muy abundante, y cuando hablábamos de los tendones, decíamos que la inervación es abundante, pero la vascularización tendinosa es muy escasa. Con respecto a los tendones, quiere decir que si la inervación es abundante, obviamente si hay una inflamación del tendón, una tendinitis o entesitis, va a doler como la gran 7, mientras que no va a haber tendencia o vulnerabilidad a que haya hematomas. Mientras que si uno tiene un paciente que tiene un traumatismo mínimo repetido o un uso abusivo de una región anatómica, puede hablar de que, o puede ocurrir, ¿no es cierto?, de que esas miofibrillas se lesionen y llevan a un desgarro. Entonces, un desgarro muscular, para aquellos que hacen deporte lo saben muy bien, se acompaña casi siempre de un hematoma perilesional o peridesgarro, que por eso generalmente a los deportistas, sobre todo jugadores de fútbol, de tenis, de básquet, etcétera, de alto impacto, le hacen una ecografía en forma inmediata porque el músculo tiene una gran vascularización y pueden provocar hematomas perilesionales. Y repasando, y esto es un diccionario médico, tomé una foto del músculo esquelético para que vean cómo también voluntarios o estriados tienen estas estriaciones transversales que están acá, en la fibra. El músculo cardíaco también es estriado, pero no voluntario es la excepción. Fíjense la diferencia de la histología del músculo liso, este músculo liso que es involuntario, no estriado, y que está bajo el control autonómico del simpático o parasimpático. ¿Qué son las bolsas serosas? Generalmente esto en mi época de la facultad casi ni se daba, ni se mencionaba, y uno llegaba al título de médico sin tener idea de estas patologías que son muy comunes. Las bolsas son estructuras saculares, sustentadas por tejido conjuntivo y revestidas por tejido sinovial. Y acá volvemos, tendría que ponerlo en negrita y en azul. Contienen una pequeña cantidad de líquido indistinguible del articular. Facilitan los desplazamientos de los tejidos y reducen las fricciones, o sea que tienen como una función de ¿qué? De almohadillado. Se localizan en zonas de apoyo de roce, entonces serían bolsas subcutáneas. Entre los músculos, submusculares. Entre los tendones, intertendinosa. Entre esto y las prominencias óseas, subtendinosa. Pueden comunicarse con las articulaciones. Existen dos tipos de bolsas. Las constantes, que están presentes desde el nacimiento, y las adquiridas o accidentales, que aparecen por degeneración del tejido conjuntivo en zonas sometidas a presiones y fricciones de forma repetida, como por ejemplo las situadas junto a la primera articulación metatarsofalángica en el algus valgus, que vulgarmente se llama juanete, o por debajo de la cabeza del metatarsiano. Vamos a los ligamentos. Los ligamentos son bandas densas de tejido conjuntivo fibroso que refuerzan las cápsulas articulares y mantienen a los huesos en posición correcta. Histológicamente son similares a los tendones, aunque presentan una disposición menos ordenada de la fibra polar. Ahora vamos a hacer un repaso de los nervios periféricos. También hay como un trabalengua, pero lo vamos a hacer despacio. El sistema nervioso periférico está constituido por los elementos del sistema nervioso situados por fuera de las leptomeninges. Son estructuras anatómicas que pueden contener cualquier combinación de fibras nerviosas aferentes y eferentes del sistema nervioso autónomo o del sistema nervioso somático. Y ahora vamos a entrar en la estructura anatómica. Cada nervio periférico está formado por uno o varios fascículos de fibras nerviosas. Fascículos de fibras nerviosas. Tomen como ejemplo fibra nerviosa, un pucho, un cigarrillo, fascículo, un paquete de puchos, un paquete de cigarrillos. Las fibras nerviosas
individuales, el pucho o el cigarrillo, están revestidas por una fina capa de tejido conectivo laxo, el papelito que envuelve el cigarrillo, denominado endoneuro, que presenta algunos fibroblastos y capilares sanguíneos. Los fascículos, el atado de pucho, están rodeados por una estructura conjuntiva densa, el perineuro, o sea, el papel que recubre el atado de pucho, perineuro. En los nervios periféricos que poseen más de un fascículo, o sea, de un atado de pucho, existe una capa de tejido conjuntivo laxo que los une, denominado epineuro, que une los atados de pucho entre sí y que conforman una vaina periférica de forma cilíndrica. El epineuro contiene los vasos sanguíneos de mayor calibre. Y acá la última frase, importantísimo para estudiar patologías como la vasculitis y no aprendérselo de memoria. Y entonces acá tenemos lo que es una fibra, acá decíamos lo que es la fibra nerviosa individuales que están revestidas por una fina capa de tejido denominado endoneuro. Fíjense que ahí sale como si fuera un cigarrillo, cuya el papelito que envuelve el pucho se llama endoneuro. Y acá tenemos un paquete de cigarrillo, o sea, un paquete de fibras que le llamamos a estos fascículos. Y el fascículo está rodeado por una membrana que se llama perineuro. Acá tengo un fascículo, dos fascículos, tres fascículos, y estos tres fascículos, que serían tres, digamos, atados de pucho, rodeados por una membrana que es el epineuro, tenemos entonces el nervio periférico. La importancia, y dejo el cursor acá, en el epineuro, donde están los vasos sanguíneos. ¿Qué importancia tiene que acá haya una arteriola o que acá haya una vena en esta estructura? Le dejo la pelota picando. Si ahí yo tengo vasos sanguíneos, llámese arteriola, vénula o arteria o venas o capilares o lo que sea del sistema, el circuito cerrado de los vasos sanguíneos, cuando hay una capilaritis, una arteritis, una venulitis, o sea, cuando hay una vasculitis, una de las 12 formas de presentación clínica de la vasculitis a través de neuritis o de neuropatías, de mononeuritis, de polineuritis distal periférica, de lo que sea, por este motivo. Por eso que cuando uno estudia dice, ¿por qué una polineuritis, una mononeuritis múltiple va a debutar una vasculitis? ¿Por qué? Por esto. Si se acuerdan de esta, fue una foto también del diccionario, lo cual yo sé que ustedes están en la etapa ahora del internet, del Facebook, de no sé cuánto, del Instagram, qué sé yo, y ponen en el Google una palabra y aparece todo. Yo no descarto de que ustedes se compren un buen diccionario médico y lo lleven toda su vida. Siempre ayuda y ayuda muchísimo. Y a veces es didáctico y práctico, como en este caso, que ayuda a interpretar. No hace falta que es un libro de anatomía. Entonces, como conclusión, ¿por qué damos esto en partes blandas? Porque estos nervios periféricos pueden ser atrapados en una estructura anatómica como el túnel carpiano, el túnel tarsiano, el túnel cubital, etc. Y también estas patologías pueden acompañarse de reumatismo de partes blandas o bien ser manifestaciones en el contexto de enfermedad autoinmune sistémica, etc. Bueno, entonces, esta es la parte tediosa que les decía de un repaso rápido de anatomía, fisiología, etc. Y vamos a ver cómo estudiamos, obviamente, un paciente que se presenta con reumatismo de parte blanda. Obviamente, todo paciente que llega a la consulta debe ser revisado minuciosamente para evaluar si presenta o no una patología inflamatoria sistémica asociada. ¿Se entiende este párrafo? ¿Qué estoy diciendo acá? Si ustedes están en una guardia y reciben un paciente que le duele mucho el hombro o el codo o la rodilla, qué sé yo, el dedo pulgar porque tiene una tendinitis de Kerbein, ustedes tienen que evaluar si ese paciente es simplemente un reumatismo de parte blando, por llamarlo primario, sin ninguna enfermedad subyacente, o bien está en el contexto de una enfermedad subyacente como una patología inflamatoria sistémica, como una artritis reumatoidea, un lupus, etcétera, etcétera. Entonces vamos a tratar de revisar al paciente. Durante el examen físico hay que tener en cuenta el rango articular y la movilidad activa y pasiva. El rango articular se van a dar cuenta con la movilidad activa y pasiva. O sea, la movilidad activa que ustedes le ordenan al paciente: levantame el brazo, flexioname el codo,
flexioname la muñeca. Y la pasiva, el paciente no se mueve y ustedes se paran enfrente del paciente, le toman el hombro, le toman el codo, le toman la mano, le toman la rodilla y la mueven ustedes. Esa es la realización pasiva. Además, a veces es conveniente realizar maniobras que reproduzcan los síntomas, ya sea ofreciéndole resistencia al segmento evaluado o favoreciendo la compresión de la estructura anatómica diagnóstica, que ya lo vamos a ver con fotos y con casos clínicos. Dentro de la metodología de estudio vamos a contar con la radiografía, ecografía, tomografía, resonancia utilizada en forma racional, que permiten en la mayoría de los casos aclarar dudas diagnósticas y no ir de entrada, ¿no es cierto? No ir de entrada a pedir una resonancia, una tomografía, como suelen hacer los colegas traumatólogos. La electromiografía debe ser usada en los casos que se sospecha de compromiso neurológico. Por lo tanto, entonces, vamos a evaluar el examen clínico a través de la movilidad articular y maniobras semiológicas, estudio por imágenes, como ya lo dijimos, ahí están los 4 o 5, electromiograma en el caso de necesidad. ¿Cuándo le parece que vamos a usar un electromiograma? Como dijimos, los casos de reumatismo, de túnel escarpiano, túnel tarsiano, los síndromes de atrapamiento. Y entrando ahora a la patología, vamos a ver tendinitis y bursitis, que en realidad la tendinitis es un conjunto de enfermedades de alta prevalencia que aparecen como consecuencia del compromiso local de las vainas o inserciones tendinosas de las bolsas serosas, constituyen síndromes dolorosos localizados, y obviamente, bueno, acá ya repite lo mismo que lo que ya dijimos, la etiología de las tendinitis, que son de naturaleza mecánica, con sobrecarga o microtraumatismo repetido. No obstante, el revestimiento sinovial de las vainas tendinosas, como les dije recién, también pueden sufrir una inflamación en el contexto de las conectivopatías, o las espondiloartropatías, o las artropatías microcristalinas, o sea, las metabólicas, o las tenosinovitis de naturaleza infecciosa, que son más raras. Las bursitis pueden ser también por traumatismo, depósitos de microcristales, o bien infecciosas, o bien aparecer en el curso clínico de enfermedades inflamatorias sistémicas como la artritis reumatoidea. Las manifestaciones clínicas son muy variables en cuanto a la intensidad del dolor. Por ejemplo, en un extremo están los cuadros ágicos de escasa relevancia, que duran de forma breve y apenas limitan funcionalmente al paciente. Bueno, mientras que en otros hay un proceso muy doloroso, hiperágico, de duración prolongada y que determina una acentuada incapacidad funcional. Espero que sepan lo que es la incapacidad funcional o bien impotencia funcional, que lo van a ver en los libros, que cuando un individuo no puede levantar o hacer funcionar una articulación. Ya lo vamos a ver en hombro doloroso. Hay una mini clase dentro de esta que es hombro doloroso. El compromiso de las inserciones tendinosas suele causar un dolor insidioso localizado. El paciente mismo marca en la zona que le duele con la punta del dedo, que es constante y profundo, y el cuadro doloroso se exacerba, aumenta con los movimientos activos de la estructura lesionada y con la maniobra de presión, ya sea o flexión o extensión y contrarresistencia ejercida por el examinado. Todo este palabrerío lo vamos a ir viendo ahora en las próximas diapositivas. Cuando se afectan zonas anatómicas, superficiales, la tenosinovitis o tendosinovitis pueden manifestarse como tumefacciones longitudinales, como les decía hoy, dispuesta a lo largo del recorrido del tendón, como si fuera, por ejemplo, un dedo en salchicha, que le llamamos dactilitis. Ocasionalmente, la presentación clínica de una tendinitis es explosiva. Eso es raro. No obstante, puede presentarse un dolor muy intenso en forma súbita o impotencia funcional, y eso traduce la existencia de una calcificación tendinosa. Cuando se produce la ruptura de un tendón, el paciente puede notar como un chasquido doloroso y experimenta una pérdida funcional de la zona lesionada. En las bursitis, el signo más característico es la presentación de una tumefacción esférica. Esto se ve generalmente en el hombro y en el codo, bien delimitada, fluctuante y por lo general adherida al plano profundo. La tumoración es menos aparente cuando obviamente se afectan bolsas más profundas como la trocantérica. Eso es más raro, no se ve. Si los episodios inflamatorios se repiten, la pared de la bolsa empieza a engrosarse como consecuencia de la proliferación sinovial. Y acá tienen todo el listado
obviamente de las tendinitis de acuerdo al hombro, ya lo vamos a ver, va a haber una mini clase de hombro ahora, codo, epicondilitis, la del tenista, epicondilitis, la del golfista, en la muñeca ya vamos a ver el tendinocinovitis de Kerbein, manos y dedos, tendonitis, los flexores y los extensores, cadera, los aductores, rodilla anserina y rotuliana son muy comunes, tobillo aquiliana muy común, y en los pies y en los dedos, el tibial anterior y posterior, la tendinitis y los peroneos que van por fuera, extensor común de los dedos y extensor propio del dedo gordo y fascitis plantar muy común también. Por lo tanto, ahora es como que habría que hacer un descanso, pero vamos a hacer, esta mini clase le va a venir muy bien también para clínica médica y siempre es pregunta de examen, que le dice, bueno, deme o dígame las causas de hombro doloroso. ¿Por qué puede doler la región de un hombro? O de uno o de los dos. A ver quién me responde. ¿Están ahí? Tendinitis. ¿Cómo? Una tendinitis del manguito rotador. Muy bien, tendinitis del manguito rotador. Una. ¿Qué más? ¿Por qué puede doler el hombro? Un traumatismo. Bien, traumatismo. Dos. ¿Qué más? ¿Están haciendo clínica médica ustedes? Puede ser un dolor referido. Muy bien, muy bien. Dolor referido. Muy bien. ¿Y referido de dónde? Puede ser de una colititis. Muy bien, correcto. ¿Qué más? Entonces, vamos a resumirlo. Para a lo difícil hacerlo fácil. Concéntrense, si quieren, primero en el hombro, estructuras propias del hombro, y bien ahí razonaron, el hombro se puede afectar por un traumatismo, un microtraumatismo, por una tendinitis de la estructura del hombro, como vamos a ver ahora, o bien por un dolor alejado del hombro, entonces un dolor referido. Y entonces vamos a ver cuáles son las causas de hombro doloroso. Y ustedes tienen que tener en cuenta que puede haber una patología propia del hombro, y fíjense si tenemos, para charlar, acá podríamos estar una hora más, pero vamos a tratar de hacerlo práctico y fácil. ¿Por qué yo puse acá periartritis escápulo-humeral, escápula y humeral húmero, y con inflamación del manguito rotador, que son 4 músculos los del manguito rotador, el supraespinoso, infraespinoso, redondo menor y subescapular? Nadie le va a preguntar que se acuerden de los 4 músculos. Pero dentro del manguito rotador, el supraespinoso es el que más trabaja y es más vulnerable a lesionarse, el tendón largo del bíceps también, la bursa que está debajo del acromion y debajo del músculo deltoide, que se llama bursa subaracnoide, también, capsulitis adhesiva, una capsulita también. ¿Pero por qué digo esto? Porque en la literatura todavía sigue existiendo el término periartritis, que es un término viejo, que se usaba antes de la época de la ecografía, de la tomografía, de la resonancia, y entonces, con el advenimiento de los métodos de estudio de diagnóstico por imagen, uno fue, digamos, como clasificando de qué estructura está más inflamada que otra. Entonces uno pudo determinar dentro del manguito rotador cuánto del supra, cuánto del infra, cuánto del tendón, etcétera, etcétera. También está la patología de la acromión con la clavícula, esto es muy común por la artrosis. Ya a mi edad, casi todo el mundo tenemos un poco de artrosis acromioclavicular. Puede haber una tendinitis calcificada que, como dije recién, puede dar un cuadro súbito de mucho dolor, una inestabilidad del húmero con la cavidad glenoidea, o neuropatía, un síndrome de hombro de Milwaukee y osteonecrosis. También el hombro puede doler por enfermedades de oligos poliarticulares, ya le dieron toda esta clase, y entonces tenemos la artritis reumatoidea, la artritis microcristalina, artrosis, espondiloartropatía inflamatoria, que ya la vamos a ver en otra clase, las artritis infecciosas y las artropatías neuropáticas. Pero antes de seguir, yo quiero y dejo el cursor acá en el síndrome de hombro de Milwaukee. Yo creo que ya se lo dije a la comisión 11 y 12 los otros días, y si no, bueno, tal vez son en la rotación anterior, porque uno repite todo esto. El hombro de Milwaukee, hay una predominancia de afectación de la bursa esta que dice subacromial subdeltoidea, que da un gran derrame
de líquido sinovial dentro de la bursa y da como un signo de la charretera en ambos hombros, que es más frecuente en las mujeres mayores de 70 años, que llamamos el síndrome de la charretera. Y si uno estudia ese líquido sinovial y lo manda a cristalografía, vienen los cristales de hidroxiapatita. Como fue descrito en la localidad de Milwaukee, bueno, le pusieron hombro a Milwaukee. Bueno, sigamos con la clase de hombro doloroso. Y bien dijeron ustedes dolor referido. Yo les pregunté de dónde. Me dijeron de colecistitis o me dijeron, que no sé qué otro lado me dijeron. Acá está la patología de hepatobiliar de colecistitis. Acuérdense de la patología cervical, como artrosis o contractura muscular, un tumor de páncreas, el síndrome cérvico-braquial, la patología pleuropulmonar, y la cardiológica con cardiopatía isquémica. Entonces, fíjense cuánta patología. Y esto es sencillo. ¿Por qué es sencillo? Porque ustedes cuando se enfrentan con el paciente y le revisan y hacen los movimientos activos y pasivos, se van a dar cuenta si realmente está dolorida la estructura del hombro o el dolor viene de otro lado. Sencillamente revisando. Obviamente, si no revisan, no lo van a lograr. Y hay otras causas clínicas. Bien dijeron traumatismo, por ahí un reposo prolongado, por ahí tumor o metástasis ósea, un mieloma múltiple, enfermedad de Payet, neurodistrofia simpático-refleja, hemodiálisis y polimialgia reumática. No tengo tiempo de hablar de todas estas patologías, pero estas sí, si no hacemos tiempo de dárselo, tienen que ir leyendo lo que es un mieloma múltiple, lo que es una enfermedad de Payet, etc. Mañana en el taller, en el seminario, vamos a hablar un poco de la enfermedad de Payet y de un poco de todo esto. Esto que viene de un pasquín, que de una propaganda médica, como me resultó didáctico, y me resulta práctico, lo puse acá. ¿Por qué? Porque uno hace un repaso grosero de la anatomía del hombro, el húmero, la cavidad glenoidea, los tendones que está pintado acá, tendón normal. La bolsa subacromial debajo del acromión y de la subdeltoidea, articulación normal. Pasamos a este otro cuadro, fíjense que acá está más rojo, más engrosado el tendón. Este puede ser el supraespinoso, que es uno de los 4 del manguito rotador. La bursa ya está más gordita, un poco de líquido. La cápsula articular está acá, por ahora sin inflamarse, y a esto le llamaban periartritis inicial. Entonces acá lo que estamos diciendo es que tenemos una tendinitis, probablemente del supra y una bursitis, donde antes se llamaba periartritis inicial. Y acá se le suma la inflamación de la cápsula articular, lo que se llama capsulitis más tendinitis, más bursitis, por allí lo van a encontrar como periartritis del hombro. Obviamente, cuando se va a poner de manifiesto un dolor, cuando el individuo hace la abducción del hombro. ¿Qué significa la abducción? Que esto, como la aducción, como el convexo y el cóncavo, como el in y el off, y todo eso que a veces rompe los collones, pero es así, lamentablemente es así. La abducción es cuando uno levanta el hombro. Al levantar el hombro, ¿qué va a hacer? Acá está bien el hombro. Acá tenemos el troquíter, el acromión, y acá la estructura del manguito de los rotadores, supra, infra, subescapular, rondonor, pero acá más que nada termina en el troquíter el supraespinoso. ¿Qué va a pasar? Acá está con la flecha azul. Cuando uno hace la abducción, se produce el síndrome subacromial o el síndrome de deslizamiento. En el esquema de la figura se observa cómo el manguito de los rotadores queda aprisionado entre el troquíter y el acromión, ahí, durante los movimientos de la abducción del brazo. Más claro que esto, imposible. Para que entiendan entonces la patología del hombro doloroso. Y esto es un repaso anatómico del profesor, el doctor Netter y dibujante. Fíjense cómo acá tenemos los músculos del manguito rotador, en donde el supraespinoso, como les dije, es el que predomina. Allí lo tenemos. Arranca acá atrás en la parte posterior, pero fíjense a dónde llega, ahí, donde esta región es vulnerable. Ahí dice el tendón del supraespinoso, ¿no es cierto? Muy bien, después tenemos acá abajo el infraespinoso, acá el redondo menor y acá en la escápula el subescapular. Estos 4 músculos son los que forman el famoso manguito de los rotadores. Ahí lo tienen. El manguito de los rotadores está formado por el supra, el infra, el redondo menor y el subescapular.
Entonces acá vamos a tener una tendinitis o bursitis del hombro. Fíjense cómo acá hay una calcificación del tendón del supraespinoso y está empujando la bolsa ahí. Otro dibujo de Netter. Y acá que en el músculo deltoide. Por eso esta bursa se llama bursa subdeltoidea subacromial. ¿Entienden ahí? Ahí tienen la anatomía. Y acá la otra foto que sigue empujando esta calcificación todavía no se rompió. Acá ya rompió la bursa, ya se metió esa calcificación o secreción o lo que sea en la bursa, ya la tendinitis se está transformando en tendinitis más bursitis. Acá obviamente si hay líquido hay que punzar. La palpación del tendón del supraespinoso con el brazo en rotación interna detrás de la cintura, el tendón se sitúa en la cara anterior de la cabeza humeral justo por debajo de la columna. Usted palpan allí, fíjense el brazo como está, y el examinador pone su dedo ahí, palpa y ahí duele como la gran 7. Este es el lugar donde nosotros hacemos las inyecciones localizadas. Yo uso el término de inyección localizada porque tengo 2 libros que son como mi Biblia de reumatismo de parte blanda. Nunca jamás usan la palabra infiltración. Está bien que está en inglés, pero no dicen infiltration, para nada. Son inyecciones localizadas. Acá lo que ocurre en Argentina es que es todo un mito que asusta y por ahí los pacientes deambulan de consultorio en consultorio con kinesio y fisioterapia, no le hacen esto y se reparten del dolor y se transforma una tendinitis aguda o subaguda en crónica. Estas son las técnicas de infiltración del tendón supraespinoso. Acá, con una afectación de los manguitos rotadores, en especial del supraespinoso, cuando ocurre un desgarro o una ruptura. Fíjense que este individuo, en el dibujo, hace correctamente la abducción del brazo derecho, pero el izquierdo, ¿qué hace? Intenta subirlo, no puede. Entonces compensa con la contractura del músculo deltoide, contrae el músculo deltoide, pero hasta ahí hace un ángulo como de 45 grados y no puede más. Ahí está roto o desgarrado el manguito rotador. El examinador también se puede poner en la parte posterior del individuo, toma el brazo, lo suelta y se cae. Si hacemos una radiografía simple, vamos a ver que el acromión está como subido y está pinzado, decimos el espacio subacromial. Disminución entonces del espacio subacromial y probable rotura del manguito rotador asociado. Esto es una ecografía que nos tiene que dar el informe de quien la realiza. Tendinitis calcificante, fíjense esta imagen radiolúcida que está acá, en donde realmente es una tendinitis calcificante. Yo tuve 2 pacientes, una que era la esposa de un visitador médico, en el cual me consulta y le dije que realmente probablemente se iba a tener que operar. Yo le podía ofrecer una infiltración que le ofrecí, que le calmó muchísimo, después no la vi más. No sé si en realidad requirió o no cirugía este caso. La tendinitis calcificante también puede dar sombra acústica posterior en el tendón del supraespinoso. Fíjense la tendinitis bicipital, que es muy parecida en lugar al del supraespinoso con el brazo rotado. Acá palpación del tendón en la corredera bicipital. Es fácil de palpar, pero tenemos que repasar la anatomía. Entonces acá tenemos el tendón largo del bíceps. Fíjense que lo que está pintado de lila es la bursa, en el caso de una bursitis subacromial. Entonces no es tan fácil a veces determinar en este sector cuánto de bicipital, cuánto de bursitis, cuánto de supraespinoso. Para eso la ecografía, y ahí sí, por allí si tienen duda, por ahí la resonancia también. En el caso de la ruptura del tendón bicipital, obviamente hace este signo que yo digo como el signo de Popeye. Fíjense ahí, el dibujo del libro de Netter. Esto obviamente no es para nosotros, sí para el cirujano, se lo deriva solución quirúrgica. Siendo al codo, carpo y mano, no sé cómo vamos, no sé si me van escuchando, si están... Sí, profe, estamos bien. Bueno, seguimos. Codo, carpo y mano también son causas frecuentes de consulta, sobre todo en los que hacen deporte. Y acá el codo tengan en cuenta, pálpense el antebrazo en la cara dorsal y ahí están todos los músculos extensores que terminan acá en el epicóndilo. Entonces eso cuando se inflama duele como la gran 7 y es el codo del tenista. Entonces en una epicondilitis uno va a palpar allí, ¿no es cierto? El punto doloroso está situado en la cara externa del codo sobre el epicóndilo y nosotros podemos hacer esta maniobra que es oponerle a la extensión activa. O sea, lo que hace el examinador pone su mano acá en el dorso de la mano del paciente, le ordenan al paciente que haga una extensión y ustedes le ofrecen resistencia. Pone el dedito ahí
se acuerdan de su mamá, de su tía, de su abuela, porque realmente reproduce el dolor y confirma el diagnóstico. Este lugar donde hacemos las inyecciones localizadas es una epicondilitis lateral del codo, una epicondilitis medial, ¿sí? Ahí está. Y esta, la epitrocleitis, la epitroquia que está por el lado de adentro, es diferente a la del codo de tenita, a la epicondilitis. Entonces, el otro hacíamos la extensión y acá hacemos la flexión y le ofrecemos resistencia a la flexión. Y ahí entonces aparece el dolor. Esta es muy común también, la tendosinovitis de Kerbein. Fíjense que acá está el extensor largo del pulgar, el abductor también largo y el extensor corto del pulgar. El extensor corto del pulgar, el abductor largo del pulgar, en esta región que es la tabaquera anatómica, es allí donde se puede inflamar y muy frecuente por el tema del uso del mouse, para aquellas mujeres que todavía siguen tejiendo, hay crochet, no sé cómo le llaman, pero aquellas que hacen actividades manuales, artesanos, etcétera, se les puede provocar esa inflamación con la maniobra de Fíjense, como está acá, haciéndole una flexión del carpo a ese nivel de forma lateral y ahí reproducen el dolor. La infiltración de la tendosinovitis o la inyección localizada a ese lugar, ese es uno de los libros, tengo dos, este es el otro libro, que muestran cómo se puede resolver ese dolor insoportable. Otro de las patologías que se puede ofrecer es cuando hay una tendosinovitis tenosante del tendón flexor, como dice acá, o del dedo, que se llama dedo en gatillo o dedo en resorte. A veces a mí me vienen a consultar cuando está en un estadio inicial, no así ya trabado el dedo, ahí tienen como una polea, obviamente se forma como un nodulito y queda atrapado el dedo de las soluciones quirúrgicas, pero antes de que la solución sea quirúrgica, si es incipiente o inicial, nosotros los reumatólogos sin operar podemos solucionarlo con esto. Acá está el nodulito, acá está la polea, acá está el tendón flexor y ahí está la foto de la inyección en la tendinitis del tercer tendón flexor. Ahí lo tiene bien clarito. Este es el otro libro, inyección en el dedo gatillo o el dedo en resorte. Y acá cuando hay una tendosinovitis de los extensores o de los flexores, en este caso sería de los extensores, que también nos puede dar un dedo como dedo en salchicha. Si bien acá el título dice tendosinovitis de los flexores, también el flexor junto con el extensor nos puede dar esta imagen que se ve sobre todo en la artropatía psoriática o psoriásica. Esta es una paciente nuestra del hospital, una paciente que tenía una artritis reumatoidea, acá afectando las metacarpofalángicas, las interfalángicas proximales y el carpo, y acá tiene una tumefacción del dorso de la mano, evidentemente por tendosinovitis extensora. Y no sé si no tiene acá una tumefacción esférica compatible con un ganglión, que puede ser, que ya lo vamos a ver. Pasando entonces a cadera, rodilla y pie, los músculos aductores son muy vulnerables en los ejercicios y en el deporte, en la caminata, en lo aeróbico, en los ejercicios de impacto. Esta sí yo no la hice nunca ni la pienso hacer, pero está descrito, está en los libros, que es la tendinitis de los aductores. Y la tendinitis anserina ocurre en la rodilla, esto es muy común, es una causa muy frecuente de consulta en pacientes, generalmente mujeres con artrosis de rodilla, que tienen sobrepeso, que trabaja mal estos músculos sartorios, gracili y semitendinosos, en esta región que se llama anserina. Y acá tenemos otro libro en el cual la verdadera articulación está acá, la bisagra de la rodilla, femorotibial, debajo de la rótula, pero lo que le duele acá al costado, obviamente el paciente no sabe que le duele ahí, y dice, me duele la rodilla. Entonces el profesional, ya sea clínico o no, o reumatólogo o lo que sea, tiene que saber algo de esto para ir a palpar y derivar en el caso de que no sean reumatólogos y sean clínicos en una atención primaria. También la rótula se puede inflamar tanto arriba como abajo, o sea, abajo sería infrarrotuliana, arriba suprarrotuliana, y ahí es el lugar donde hacemos las infiltraciones. Esto puede ocurrir que ese tendón suprarrotuliano también se debilite y se rompa. En este caso es de un libro de un paciente que tuvo un lupus eritematoso sistémico, que por la laxitud ligamentaria que tienen lo pone vulnerable a la rotura, y en este caso se rompió el tendón rotuliano. El tendón rotuliano también se le rompió a un jugador de fútbol por excesivas infiltraciones que pueden deteriorar
y provocar osteopenia en el hueso donde se insertan los tendones, o bien debilitar al tendón y provocar ruptura. Ronaldo creo que era, no me acuerdo, o Ronaldinho, no me acuerdo, uno que jugó en el Mundial del 2014, me parece, tuvo rotura del tendón rotuliano. Bueno, siguiendo con el pie generalmente no se le da mucha bolilla, pero es también una causa común de consulta y en realidad es muy molesto, condiciona mucho, obviamente, no poder caminar normalmente. Y entonces, por fuera del pie, si ustedes se concentran en la parte externa, ahí van los tendones peroneo, el peroneo largo y el peroneo corto. Y esto tranquilamente, se hace una ecografía, si se confirma, yo a veces ni la hago, de palpo, está dolorido, y este es el lugar donde hacemos las inyecciones, que son como 2 cordones que están ahí. El tiliar posterior van por dentro, no tengo foto de eso. Acá es el lugar donde hacemos las inyecciones localizadas, siendo la tendinitis aquiliana, la dorsiflexión del tobillo. Esto también, obviamente, puede ser una manifestación primaria por un sobreuso, por deporte, o bien ser que la manifestación de una enfermedad sistémica, como puede ser una tenosinovitis aquiliana en el contexto de una espondiloartropatía seronegativa. Si tenemos dudas, le hacemos. ¿Podría repetir? Lo que se podía dar en el contexto de una tendosinovitis. Claro, la tenosinovitis obviamente puede ser primaria simplemente por un sobreuso de este lugar, de esta región, porque un individuo no está acostumbrado a jugar al tenis o al básquet, se pone a jugar y hace una lesión del tendón de Aquiles, o una gran caminata, o algún calzado que cambió el calzado, que pasó de una zapatilla a una bota, a un borseguí, etc. Eso es común, pero tengan en cuenta que si no hay ningún antecedente en la anamnesis de este sobreuso de esta región y se le inflama porque sí, en forma espontánea, puede ser la manifestación inicial de una espondiloartropatía seronegativa, o de una espondilitis anquilosante, o de una espondiloartropatía asociada a enfermedad inflamatoria. Eso lo vamos a ver en la clase del martes que viene. Así que ténganlo presente, pero ya lo vamos a conversar. Obviamente ustedes pueden pedir una ecografía cuando sospechan de la tendinitis, ya sea una sección longitudinal o transversal. Allí es el lugar donde hacemos las inyecciones, pero acá hago una salvedad y una acotación. De este lugar, de esta tendinitis aquiliana, somos los más prudentes para colocar inyecciones, y hay que respetar mucho porque es muy sensible y es vulnerable a que se rompa el tendón aquiliano. Por lo tanto, no hay que abusar con esto, y hacerlo cuando realmente se justifique. Otra causa muy común, sobre todo a veces con el uso del calzado, son la fascitis plantar, donde la fascitis, el mismo razonamiento que la tendinitis aquiliana, puede ser simplemente por un sobreuso, por traumatismo, por mal plantar o mal calzado, etc., o bien ser manifestación de una enfermedad sistémica. Esto, obviamente, la fascitis va a provocar un dolor a la palpación de la fascia plantar. Un repaso anatómico donde acá tenemos el calcáneo, el astrágalo, los cuneiformes y la falange. Por debajo del calcáneo tenemos la poneurosis plantar, donde esto se puede inflamar acá en el origen o bien acá en el metatarso. Finalmente es acá donde provoca la atalaya. Fíjense dónde está esto, que es como una sábana o como si fuera una membrana, arranca en el calcáneo y se llega hasta los metatarsos y se hace la inyección localizada allí. O bien lateral, o lo hacemos allí, o lo hacemos de esta manera, en forma lateral. Y ahora vamos a pasar a las cursas. Yo tengo 9 y 5, pero se nos fueron varios minutos tomando asistencia, así que aguántenme unos 5 minutos, 10 minutos más. También la bursitis, obviamente, le vamos a dar un rótulo, un nombre, un apellido, de acuerdo al lugar donde se produce. Subacromial en el hombro, retroolecraniana en el codo, trocánter en la cadera, subglútea o isquiática en el isquion, prerotuliana adelante de la rótula, infrapateliar debajo de la rótula, anserina, como vimos, retroaquiliana detrás del Aquiles, retrocalcánea en subcalcánea. Muy bien, este es el lugar, por ejemplo, donde está la bursa subacromial. Fíjense que esto es un libro de técnicas de inyección, ahí donde hacemos las inyecciones.
Y empezamos con algunos casos clínicos interesantes. Este era un paciente mío de muchos años atrás, fue una de mis primeras experiencias en reumatismo de partes blandas. El paciente me consultó porque le dolía el hombro, un paciente con sobrepeso, diabético, hipertenso, y este paciente que trabajaba en una panadería, que tenía algo de sobrepeso, que además era diabético, como le digo, tenía los dos hombros inflamados. Yo generalmente cuando tengo ya ahora, con algunos años, no suelo pedir la ecografía. En esta oportunidad, como les digo, obviamente pedí una ecografía para estar seguro de que ese hombro tenía derrame articular en la bursa. Y fíjense cómo me delata el ecógrafo, que es bastante viejito, y no sé si acá está la fecha, ahí tal vez se vea la fecha, donde fíjense la imagen donde yo voy con el cursor. ¿Todo esto qué es? Todo eso es un impresionante derrame de la bursa subacromial subdentoidea. Estaba convencido de que tenía derrame, pero no creí que tenía tanto. Fíjense, esta imagen es radiodensa, blancas allí. ¿Qué será eso? Decía yo. Entonces hice la punción y mando el líquido a analizar. Cuando el líquido me responden y me dan la respuesta del análisis, la cristalografía era cristales de pirofosfato de calcio. ¿Qué se llama esto? ¿Cómo se llama la enfermedad producida por cristales cuyo cristal es el pirofosfato de calcio? La condrocalcinosis o el pseudo o la pseudogota. Y generalmente la condrocalcinosis ocurre en pacientes diabéticos como este hombre que se diagnosticó una bursitis subacromial subdeltoidea. Esta era una mujer de San Carlos, de apellido de una famosa marca de caramelos, de Litier, creo. Obviamente ella tenía casi 84 años, no creo que viva todavía esta paciente. Ahí donde marqué el lugar donde le iba a hacer la artrocentesis, o sea, las punciones, y saqué el líquido sinovial. Vino un líquido sinovial sanguinolento y en los cristales hidroxiapatita. Esto es lo que le decía el hombro de Milwaukee. Por favor, grábenlo. Fíjense que este es el famoso hombro de Milwaukee. Yendo al codo y a la bursa olecraniana, fíjense que hay que repasar la anatomía. ¿Por qué? Porque en el codo también tenemos una bursita de esta que se llama bursa olecraniana subcutánea. Este es el cúbito, ¿no es cierto? Y acá es un paciente con una artritis reumatoide, es un paciente mío que hizo un derrame, o sea, una bursitis olecraniana. Esa es otra foto. Es una mujer. Es el lugar donde hacemos tanto la infiltración como la aspiración, y si tenemos que hacer artrocentesis. Esta es foto de un libro donde sale un líquido hemorrágico. Y ahora vamos a pasar a la cadera. Hacemos un repaso anatómico. Esta es obviamente la hemipelvis, el fémur con su trocante mayor y con su trocante menor. Pero también hay que repasar esto. ¿Por qué? Porque está la bursa relacionado al glúteo mayor, o sea, la bursa trocantérica relacionada al glúteo mayor, la bursa trocantérica relacionada al glúteo medio. Esto que está acá pintado de rojo son los músculos, los glúteos, y por allí las bursitis casi siempre se acompañan de tendinitis glútea, y eso ocurre en los que hacen aerobismo, los que hacen gimnasia, elasticidad, etcétera, etcétera, y sobre todo cuando quieren en la gimnasia fortalecer glúteo, etcétera, trabajan demasiado y pueden provocar una bursitis y o tendinitis. Sacamos una radiografía, ¿no es cierto? Y nos fijamos que no haya ningún daño óseo importante, que pueda haber irregularidad en el contorno del trocante mayor. Se pone al paciente con el miembro contralateral flexionado y al miembro donde duele extendido, y ahí pone en evidencia, expone, por decirlo mejor, más cerca el trocánter, y ahí uno llega con una aguja 48 o 58 o 30 o 25, depende del panículo adiposo que pueda tener o no el paciente. Esto da mucha satisfacción, porque un dolor insoportable que la gente viene y dice, doctor, me duele la cadera, ¿ves? Y con esta simple inyección se soluciona. Ahí tienen la otra imagen del otro libro. Acá dice inyección, no dice infiltración. ¿Ve que les digo? Inyección de bursitis trocantérica. No usan la palabra para nada de infiltración. Con respecto a la zona isquiática, también se puede provocar esto. Obviamente era muy frecuente en épocas en los colectivos, en los trenes, cuando había trenes
los asientos eran de madera y eran mucho tiempo de asentado en asiento de madera, eso podía ocurrir. Ahora ya es menos frecuente. La bursitis anserina en el sector anserino, como les mostraba con respecto a la tendinitis, acá fíjense cómo tiene una bolsita en la región anserina, que puede ser acá esta, que ya les mostré, tanto tendinitis como bursitis. Debajo de la rótula infrapatelar, acá detrás del calcáneo, en retrocalcánea. Y acá fíjense cómo esta bolsita está por delante del tendón de Aquiles, por encima del calcáneo, por detrás del astrágalo. Está localizada ahí una bursitis aquiliana. Esta es menos riesgosa que poner la aguja allí en el tendón. Fíjense cómo se pone acá esa zona eritematosa en la inserción del tendón de Aquiles en el calcáneo, bursitis retroaquiliana. Y para ir terminando, las neuropatías por atrapamiento, en eso el síndrome del túnel carpiano, atrapamiento del nervio cubital, neuralgia parestésica y síndrome del túnel terciano. Me voy a referir al primero. Esto es una tapa de una revista en la cual yo lo tengo en mi consultorio para explicarle al paciente. Esta de la derecha es menos didáctica. Acá se entiende muy bien y le explico que el nervio mediano que viene de acá, que nace al nivel de la cervical 7, baja por todo el brazo, el antebrazo, pasa por este túnel del carpo y va al primero, segundo, tercero y cuarto dedo. Eso obviamente produce una sensación de hormigueo, parestesia, etc. Este es el lugar donde hacemos las inyecciones localizadas. O sea, yo lo hago siempre acá donde tengo el cursor, no tan atrás, no tan proximal, sino más distal allí. Y eso va muy bien. El cubital lo mismo, esto es menos frecuente. Y ahora vamos a ver un poquito la enfermedad de Dupuytren, ganglión y fibromialgia para terminar. ¿Qué entienden ustedes por Dupuytren? Ya estoy un poco cansado. Una contractura palmar, ¿puede ser? Muy bien, una contractura o fibrosis de la aponeurosis palmar. Entonces, fíjense cómo en la contractura de Dupuytren hay una contractura en flexión, acá dice del cuarto y del quinto dedo, que es lo más común. Fíjense, este tipo era un artista, ¿no? Cómo dibujaba. Y se ve inclusive ahí, miren, es el tendón flexor. Y acá ya está contracturado. Y se puede palpar nódulo de la fascia en la parte de los dedos de inflexión, ¿no es cierto? Y lo cual hace difícil la extensión. Obviamente, acá llegamos tarde y hay que hacer una solución quirúrgica. Con respecto a lo que es un ganglión, acá tiene una formación benigna como extensión de líquido sinovial que ocurre en forma primaria sin una enfermedad subyacente o bien en patologías como la artritis reumatoidea. Esta es una paciente nuestra con artritis reumatoidea que había hecho, fíjense, un ganglión, que es una foto muy similar a la del libro. Esta es la tapa de un libro que tengo de infiltración. Volvemos para atrás, ganglión que dice cístico o quiste ganglionar múltiple que puede ocurrir. Y para finalizar la fibromialgia, que acá tenemos los criterios del Colegio Americano de Reumatología para clasificar a un paciente como que tiene fibromialgia. Punto 1, historia clínica de un dolor generalizado al menos durante 3 meses. Punto 2, dolor a la palpación digital al menos en 11 de los 18 puntos, que son todos estos que están acá, que es más fácil ver esta foto. Acá dice ACR, que es el Colegio Americano de Reumatología, para aquellos que dicen que la fibromialgia no existe. El Colegio Americano de Reumatología es quien determina todos los criterios de diagnóstico y tratamiento, al igual que el EULAR, el europeo, es muy consistente en definir a la paciente o al paciente que tiene fibromialgia. Estos pacientes tienen generalmente un trastorno en el sueño, la punta del ovillo, es un sueño no reparador, hay un desorden en las ondas del sueño. Por lo tanto, el paciente se levanta más cansado de lo que se acuesta, se bajonea mucho porque le duele todo, porque lo tratan de que está nervioso, de que está como con trastorno de su estado de ánimo, que vaya al psiquiatra, que a veces sí, terminan siendo tratados en forma conjunta con psicólogo o con psiquiatra, pero es un síndrome muy doloroso que tiene una característica que es muy imitador, simula mucho a otras enfermedades. Por lo tanto, yo digo que es como que el individuo se pone un uniforme de combate de los milicos, donde va alternando verdes oliva con marrones,
para pasar desapercibida por la vegetación. Entonces uno tiene el paisaje de la vegetación y dice, bueno, tengo fibromialgia y debajo, ¿qué tengo? Tengo también la selva. Entonces hay que correrlo al paciente y analizar que en forma subyacente no haya nada detrás. Y con respecto a la fibromialgia, un concepto como para terminar, a ver si... Por lo tanto, resumiendo, la fibromialgia es un tipo de enfermedad no inflamatoria, no autoinmune, no degenerativa. La clínica es un dolor generalizado y con trastorno del sueño. Tienen que acordarse de este grafiquito. El examen físico es solamente los puntos dolorosos como los que vimos, que con 11 de los 18 ya estamos avalados por el Colegio Americano de Reumatología para decir que el paciente tiene fibromialgia. El laboratorio es todo normal y la anatomía patológica es normal. Entonces ustedes me pueden decir, bueno, doctor, pero si yo tengo un paciente con todo esto, con la clínica típica de fibromialgia, trastorno en el sueño, pero en el laboratorio no es normal, tiene un eritro alta o tiene una PCR elevada. Ah, bueno, guarda, ¿se equivocaron? No, probablemente no se hayan equivocado, pero es un desafío porque puede tener una enfermedad subyacente. La clínica es soberana, si tiene clínica de fibromialgia ya está. Pero y obviamente que el laboratorio debe ser congruente con esto, o sea, debería ser normal, pero si es patológico el laboratorio, los obliga a ustedes a que aparte de la fibromialgia no tenga algo subyacente en la cual la fibromialgia lo estuvo enmascarando. Y ahí el desafío. Ahora bien, hay una enfermedad autoinmune sistémica que se le parece mucho a la fibromialgia y quiero que me la digan. Mientras tanto, la fibromialgia también tiene esto. Tiene sequedad de boca, sequedad de ojo, fatiga, dolor articular y dolor muscular, depresión, ansiedad, trastorno del sueño, cefalea, parestesia, fenómeno de Raynaud inclusive, fenómeno de Raynaud, que es un fenómeno que precede enfermedad autoinmune, entre ellas la más frecuentemente asociada es la esclerodermia, colon irritable, vejiga irritable y dispareunia. Pero esto también se da en una enfermedad autoinmune. ¿Cuál les parece que es enfermedad autoinmune? Polimiositis puede ser. No. El hipotiroidismo de Hashimoto. No. ¿Cómo? El hipotiroidismo de Hashimoto. El hipotiroidismo también se asocia, tiene mucha sintomatología común con la fibromialgia, muy bien. La polimialgia, la polimialgia reumática y la polimiositis entran dentro de los diagnósticos diferenciales. Pero hay una enfermedad autoinmune sistémica en el cual tiene un componente articular muy parecido de artritis a la artritis reumatoidea, que se suele asociar, y que hay un concepto equivocado que le dice secundaria a la artritis reumatoidea, y no es que sea secundaria, se puede asociar o no, y que va con sequedad de boca, sequedad de ojo, y que es el síndrome de Sjögren. El síndrome de Sjögren da todo esto que está en celeste acá, al igual que la fibromialgia, pero la enfermedad es autoinmune, tiene manifestación exocrina y no exocrina, o sea, sequedad de ojo, sequedad de boca, sequedad de todas las glándulas, sequedad bronquial, sequedad genital, sequedad pancreática, y puede acompañarse con una hipertrofia glandular de las glándulas salivales y con sinovitis. Y además tiene anticuerpos, y además tiene un infiltrado linfoplasmocitario en el tejido afectado si hacemos una biopsia. ¿Qué anticuerpos tiene? Puede tener un factor reumatoideo positivo, puede tener un FAP positivo, hay dos anticuerpos marcadores que son importantes, el anticuerpo anti-RO y el anticuerpo anti-LA. Solamente dos patologías autoinmunes dan el RO y dan el LA positivo, una es el lúpus eritematoso sistémico y otra es el síndrome de Sjögren. Por lo tanto, pregunta de examen. Si usted tiene un paciente con fibromialgia, con todos estos síntomas comunes a una enfermedad autoinmune sistémica, ¿cuál de ellas es la más frecuente asociada o enmascarada por la fibromialgia? Síndrome de Sjögren. Bueno, listo, me cansé, ya es tarde. Mucho gusto. Chau, chau, hasta mañana.